Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a tratar un tema que está en el tapete en nuestro país en este momento y es el tema de los migrantes irregulares. De acuerdo al Servicio Nacional de Migración, hasta el momento, en lo que va de este año, arriba de 330.000 migrantes han atravesado la peligrosa selva del Darién y un hecho o una información inédita, solo en el mes de agosto arriba de 79.000 atravesaron esta peligrosa selva. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar Panamá? Muchos hablan de cerrar la frontera. ¿Eso será la solución? ¿Tenemos capacidad para ello? Hoy vamos a hablar de este tema con el director regional de Crime Stopper, Alejo Campos, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Alejo, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Yo creo que es un tema muy sensitivo y enciende las alarmas por el escenario que se está viviendo en este momento. Vamos a ir desglosando el tema a medida que avance la entrevista, pero me gustaría arrancar por aquí. Crime Stopper, ¿cómo ve el escenario de los migrantes irregulares? Y lo digo porque usted personalmente ha hecho parte de ese recorrido en la peligrosa selva del Darién y hay informes interesantes que también han podido establecer y desarrollar en torno a un tema que ha sido muy peligroso. Y arranco por aquí. Pareciera ser que Panamá se queda solo en este tema. ¿Qué pasa con los países que están vinculados específicamente a este tema tan sensitivo, no solamente para Panamá, toda América Latina y en los lugares donde se da una situación de migrantes irregulares? Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias. Sí, Dorcas, nosotros vemos esto desde un punto de vista de seguridad nacional y no solo de seguridad nacional estando aquí en Panamá, sino a nivel de seguridad transfronteriza. Recordemos que la migración es un hecho que atraviesa varios países o varias jurisdicciones a lo largo de todas las Américas hasta llegar principalmente a Estados Unidos, que es la meta de casi todos los migrantes. Y en el medio lo que vemos es un problema de seguridad que tiene diferentes matices en los diferentes países por donde esta ruta migrante va pasando. Pero lo que decías recién, si queremos llegar un poco al fondo de la situación, creo que es importante entender que estas personas, ¿por qué salen de sus países de origen? Y generalmente salen porque aquellas políticas públicas de los países de donde ellos nacieron han fracasado. Políticas públicas relacionadas a temas de seguridad, personas que están amenazadas o ya que le han violado a una hija o que le han matado a un hijo que ha cobrado la vida en manos de alguna banda local, personas que no quieren ser colaboradoras de pandillas ni de los grupos de narcotráfico que operan en esos países, países que tienen baja capacidad de darles empleos y oportunidades de un trabajo y una vida digna a estas personas, con mala educación, con mala salud. Entonces es como un concierto de diferentes situaciones desde las políticas públicas que han fallado, que de alguna forma empujan y expulsan a la gente de sus países, porque ellas, además de perder todo lo que han perdido en cuanto a servicios de calidad, perdieron la esperanza de tener una oportunidad de vida en ese país. ¿Sabe que es importante, Alejo, ahora que estás mencionando este tema? Porque a veces cuando observamos lo que pasa, por ejemplo, en Paso Canoas, área fronteriza con Costa Rica, y vemos a estas personas en esta condición tan frustrante, tan vulnerable, sobre todo cuando hay menores, no logramos entender realmente y nos preguntamos cómo estas personas pueden abandonar su país, donde aparentemente pudiesen tener algo más de protección, de seguridad, de derecho, a ir a una condición, y me gusta que arranques por aquí porque es el escenario realmente que viven esas personas, a ver, de Ecuador, de Haití, de Colombia, de Venezuela y de otros tantos países que atraviesan específicamente esta situación, y cuando salen de sus países en esta travesía se encuentran, por ejemplo, con estos escenarios que están varados en albergues, están varados en sitios públicos, como ocurre muchas veces también en Costa Rica, y nosotros lo vemos precisamente en nuestro territorio. Sí, yo no diría que ellos abandonan su país, yo lo diría al revés. Su país los abandonó en algún momento y entonces no tienen otra opción que comenzar a caminar y subirse a estos flujos migratorios. Y acá se suma algo muy importante, que es el crimen organizado que está atrás de estos flujos migratorios, porque para las estructuras del crimen organizado transnacional que operan a lo largo de todas las Américas, un migrante significa la oportunidad de ganar dinero ilegal, dinero criminal. Entonces, y esto termina siendo una relación de oferta y demanda criminal. Si un migrante a mí me genera dinero como estructura criminal, yo necesito más migrantes para generar más dinero. Entonces, además de mover cocaína, voy a mover personas, porque para estas estructuras criminales dedicadas al tráfico de migrantes y también a la trata de personas, porque son delitos o situaciones separadas pero que se complementan unas con otras, cada ser humano es un producto y ellos lo que hacen simplemente es mover ese producto a través de rutas.
¿sí? Rutas, las trochas, las rutas migratorias, el flujo migratorio, que claro, coincidentemente casi todas terminan acá o pasan por Panamá para luego seguir hacia América del Norte. Ya sabemos eso, Alejo. ¿Por qué los gobiernos no toman decisiones importantes? Bien, usted lo plantea, una cosa es la droga, pero es que ahora tengo algo más también que traficar, algo más con que ganar dinero, y es pues esta condición de estas personas migrantes irregulares. ¿Por qué no toman decisiones importantes? ¿Qué piensa Crime Stopper? Bueno, es importante esa pregunta, es sumamente sensible. Aquí hay un término que es importante mencionarlo a la audiencia, que es el tema de la convergencia criminal. Esta convergencia criminal en donde de alguna forma estas estructuras del crimen organizado empiezan a trabajar en conjunto con los sistemas políticos de los países. Entonces, si antes en esta convergencia criminal, digamos, temas de corrupción con crimen organizado trabajando juntos, con productos como la cocaína, el blanqueo de capitales, el contrabando, o sea, el comercio ilícito, ahora vamos a sumar personas porque también nos van a dar dinero. Entonces, de alguna forma hay decisiones que a veces se tardan en tomar porque creemos que puede haber algo de eso en el medio, ¿no? O sea, al final esto termina siendo un negocio criminal que beneficia a muchas personas. Entonces, cuando hay tanto dinero involucrado en el medio, a veces las decisiones son más lentas de tomar. Bueno, es una situación muy difícil, pero es la realidad. Alejo Campos ha vivido parte de esa experiencia. Ha estado en la selva del Darién, tal vez no ha hecho el recorrido completo, pero precisamente en aras de poder conocer un poco más qué es lo que está pasando, pues le ha tocado también vivir esa experiencia ahí, cerca tal vez de migrantes, cerca de las personas que residen específicamente en estas comunidades. Vamos a hablar un poco sobre ese tema, pero voy a dejar esta pregunta en el tintero. El cierre de este paso específicamente, ¿esa es la solución para un tema tan delicado, tan sensitivo y donde pareciera que de alguna manera perdemos el control si no se hace algo en este momento? Vamos a hablar de ese tema, pero lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara, migración irregular, el tema de hoy en este programa. Alejo, usted ha tenido la oportunidad de hacer este recorrido. ¿Cuál es ese modus operandi, si quisiéramos decirlo de alguna manera, de, como bien lo ha planteado, el crimen organizado, que al final del camino es el gran ganador de lo que está pasando? ¿Cuál ha sido la experiencia y sobre todo cuál es ese informe que ha tenido Crime Stopper sobre esta migración irregular? Mira, a nosotros lo que más nos llama la atención en las entrevistas que hemos tenido muy informales con muchos de los migrantes provenientes a veces también de extracontinentales, ¿no? de África, por ejemplo, de muchos países que están en conflicto ahora, que tienen fuertes conflictos sociales internos y entonces muchos muchachos antes de cumplir los 18 años y ser reclutados por el ejército o por alguna banda criminal deciden antes de tener la mayoría de edad empezar a irse de su país, acercarse lo más que pueden hacia la costa atlántica para que cuando tengan 18 años ya no los agarre dentro de África para que no los puedan reclutar. Entonces deciden irse. O sea, los factores son múltiples. O sea, cada historia de cada migrante tiene un factor múltiple, pero al final lo que siempre hay algo común atrás de ellos, que es una situación de violencia, una situación de exclusión y una situación de altísima vulnerabilidad del país en donde estaban. Y lo que más nos preocupa es que hay otro común denominador que es dinero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vemos a veces todos los mapas interactivos que se han hecho con diferentes flujos migratorios que de África, Haití, de Sudamérica, etcétera, y que todos terminan pasando por Panamá, con diferentes colores, porque depende del origen del color, en realidad lo que vemos ahí es un único color que es el verde del dólar. O sea, lo que hay ahí es un gran flujo económico de dinero, un flujo de economías ilícitas que lleva el tema de la migración. Esto no quiere decir y no estamos criminalizando al migrante o a la migración como tal. Lo que estamos diciendo es que en el flujo migratorio también suben fuertes cantidades de dinero porque el flujo en sí genera dinero. Gran cantidad de ese dinero es dinero ilícito, es dinero ilegal. El crimen organizado. Y está el crimen organizado claro, ahí. El crimen organizado pudiese estar ganando más dinero con los migrantes irregulares que con la droga, que también trasiegan. Todavía no creemos porque el mercado de la cocaína es enorme y cada vez está cotizando más, sobre todo en Europa. Todavía creo que no está llegando a esos niveles, pero recordemos que para el crimen organizado, que se dedica a varias empresas criminales al mismo tiempo, ellos hacen una suma total de toda su actividad criminal. Entonces, por
por tráfico o por migración recibo tanto, por cocaína tanto, por contrabando tanto, por trata de personas tanto, y al final es una gran suma, ¿no? Entonces, obviamente esto es como una corporación legal a nivel transnacional que tiene diferentes oficinas y cada oficina pelea entre ellas por ver quién se gana el bono de fin de año. Es exactamente igual, así funciona. Todavía no creemos que el tema de la migración esté dejando tanto dinero a ese nivel, pero también hay dinero ilegal, pero también hay dinero legal de alguna forma, porque hay muchos servicios que se le brindan a lo largo de toda la ruta desde Sudamérica hacia los Estados Unidos en forma legal a los migrantes, o cantidad de productos en tiendas, en almacenes, cantidad de transacciones que los migrantes hacen con dinero de ellos y que de alguna forma hacen pequeñas dinamizaciones de las economías. Lo preocupante de esto, Dorcas, es que en algunos casos, y lo vemos en la zona de comarcas en Panamá, lo vemos también en zonas indígenas de Guatemala, por ejemplo, y de México, en donde como estos grupos, digamos, de pueblos originarios o de indígenas empiezan a cambiar su estructura económica, que antes digamos, estaba basado en la agricultura o en las artesanías o en el turismo. Entonces entienden que esto les está dejando mucho más dinero y cambian su estructura económica hacia darle un servicio a los migrantes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto vaya para atrás y estas comunidades hayan perdido digamos, su origen de subsistencia económica y ya no haya tanta migración como para poder subsistir, ¿no? Eso también es un problema, porque vamos a generar comunidades indígenas que ya de por sí están bastante excluidas. Ahora sobre todo se va a sumar una exclusión económica. Este tema del cierre de este paso por Darién para los migrantes irregulares, decía el ministro Pino durante esta semana, es imposible hacerlo, pero hacia allá debe ir realmente las decisiones que se deben adoptar. ¿Qué piensa Crime Stopper? Es muy difícil hacer un cierre, porque además el tema de la migración es un tema que tiene varios orígenes, como lo vimos recién. No es el problema no es la migración, el flujo migratorio en sí, sino los orígenes que están atrás y las causas que tienen atrás, que son múltiples. Entonces, al tener muchas causas, es difícil una única solución. Entonces, el cierre como única solución no creo en algún punto que sea la gran solución. Eso es algo igual de todas formas que, digamos, en las reuniones que se están haciendo entre los tres países, sobre todo con Colombia y con Costa Rica, y Panamá liderando esas reuniones, se tomará la mejor decisión que se encuentre para el país. Me imagino que va más hacia un tema de control, porque sí, cada vez más, como lo ha dicho el ministro de Seguridad, gracias al trabajo que está haciendo Senafrón y Migraciones en toda la zona de Darién, se está evitando que cantidad de personas que tienen un alto récord delictivo, alertivos rojos de Interpol, etcétera, pasen por el país. Y eso es algo que tenemos que tener una alerta muy grande, porque además nos deja el aprendizaje de que por estos flujos los criminales aprovechan para tratar de ocultarse y entonces seguir avanzando, o tal vez querer quedarse en algún lugar del país o del país vecino y después poder ingresar de nuevo. Entonces, eso es algo que desde el gobierno se está haciendo muy bien, que es controlar ese flujo migratorio para saber exactamente quién está ahí. Porque si es una persona que realmente está migrando por necesidad, por vulnerabilidad, ok, hay que abrirle camino y que siga su trayecto. Pero si es un criminal que en su país ha cometido uno o varios delitos, entonces esa persona no puede seguir adelante. Y Panamá en eso ha hecho un buen y sigue haciendo un buen trabajo en cerrar ese grifo a los criminales que pasan por el flujo migrante. Claro, un cierre total no, parcial tal vez, con un poco más de controles pudiese ser parte de esa solución que no solamente Panamá, sino los países involucrados o vinculados a este tema pudieran adoptar. Voy a otra pausa para hablar un poco más de este tema, pero me gustaría dejar también esta pregunta en el tapete. ¿Qué pasa si no se llegan a acuerdos? Porque lo que hemos visto es que de repente en Colombia venden paquetes turísticos como si la selva del Darién fuera la gran aventura, y esas personas que tienen este tipo de necesidades, sobre todo con menores de edad, que ahora vamos a ver estadísticas, entran pensando que es la gran aventura, y muchos, Alejo, lamentablemente hay que decirlo, no salen de la selva del Darién. Vamos a hablar de este tema que me parece interesante, lo haremos cuando retornemos de la siguiente pausa. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ya en el último bloque, y yo creo que hay algo importante. Decía yo, bueno, Colombia vende a Darién como si fuera un paquete turístico, a ver cuál es la aventura, una aventura que, bueno, termina muchas veces siendo tragedia.
Pero se acaba el peligro, Alejo, cuando ya ven allá la luz al final del túnel, termina esta travesía de la selva, porque para llegar todavía al norte se necesita un poco más. ¿Qué dice Crime Stopper en torno a esto? ¿Cuál es la experiencia? Y sobre todo ustedes que están muy pendientes sobre ese recorrido o esa trayectoria del migrante. Sí, eso es algo sumamente preocupante y también es curioso cuando a veces estamos allá en Darién con algunos de estas personas migrantes, ¿no? Que le decimos, bueno, ok, gracias a Dios pasaste por el Darién, pero te quedan miles de kilómetros todavía para llegar a los Estados Unidos, en el caso que logres llegar, porque tenés países como Guatemala, países como México, en donde los grupos delictivos, y México sobre todo, los grupos delictivos son sumamente fuertes, son sumamente violentos, y es un territorio muy grande en donde uno va a tener que pasar por cantidad de grupos violentos de diferente nombre, y es como con cada grupo es como empezar de cero la negociación. Y eso es dinero, y no a veces solo dinero, sino que a veces el pago de ese servicio se hace con el propio cuerpo, sobre todo para las mujeres y lamentablemente con lo que voy a decir para las niñas, en donde hay un pago de abuso sexual de por medio para tratar de llegar digamos, pasar hacia adelante unos kilómetros más. Y eso es lo que se ve. Entonces mucha gente piensa que a veces por llegar a Darién y por haber pasado todo lo que significa el Darién y haber sobrevivido a la selva, que es muy, muy peligrosa, entonces ya llegaron. No, o sea, ni siquiera están en la mitad del camino. ¿México sería el país más peligroso para los migrantes? Lo que pasa es que México es un país sumamente extenso, ¿no? Y repito, ahí las negociaciones se hacen por tramos. Entonces hay mucha negociación que hacer, hay mucho dinero que ir pagando o muchos servicios personales que ir dando a estos grupos para hacer esos pagos. Entonces las organizaciones, sobre todo de trata de personas en explotación sexual o en explotación laboral, son sumamente grandes en México, lamentablemente. También hay un tema de tráfico de órganos que se está viendo mucho, en donde muchos migrantes desaparecen y luego aparecen, pero aparecen sin determinados órganos en alguna parte del desierto mexicano y que en realidad, bueno, fueron reclutados para alguna estructura de trata de personas. Y la explotación laboral es sumamente fuerte también, cantidad de personas que contratan, entre comillas, a estos migrantes, después no les pagan, los amenazan con las autoridades de que los van a denunciar y entonces se genera esa explotación humana también a partir de los temas de migración. Crime Stopper maneja algunas estadísticas de estos migrantes que en ese recorrido y con ese deseo de llegar a Estados Unidos dicen, no, mira, me parece que me quedo en Panamá, o me quedo en Costa Rica, o me quedo en Guatemala, no por una obligación, sino porque al final del camino sienten que ese país le puede brindar de una u otra manera algún tipo de beneficio, condición que ellos se quieran quedar. ¿Manejan algún tipo de estadística? No, Dorca, lo que pasa es que la meta y el paquete que le vendieron es Estados Unidos. Y es la frontera con los Estados Unidos. Algunos ya le venden el cruce y otros le venden simplemente el llegar a la frontera y después cada uno puede tratar de cruzar como puede. Pero lo aspiracional, el deseo, la esperanza de llegar a los Estados Unidos, nadie le vende a mitad de camino quedarse en Guatemala o quedarse en Panamá o quedarse en otro país. El objetivo es los Estados Unidos. Obviamente algunos se quedan porque a veces tienen problemas legales o terminan siendo ellos víctimas y hacen una denuncia, entonces se quedan un poco más de tiempo, o tienen que conseguir dinero para seguir avanzando porque les robaron. Y porque el coyote que contrataron en la ciudad de origen no les está mandando el dinero que les tenía que mandar, entonces se encuentran solos y tienen que quedarse en esa localidad tratando de generar dinero. Pero te diría que casi nadie quiere quedarse en los países intermedios de la ruta de migración, todos quieren llegar a Estados Unidos. Panamá se ha quedado solo en esta lucha. ¿Qué piensa Crime Stopper en torno a este tema? Hay reuniones importantes entre cancillerías, hay decisiones importantes que Panamá quiere tomar, pero solo no lo puede tomar. ¿Qué ha pasado en medio de este escenario con las autoridades gubernamentales? Yo creo que Panamá ha tocado las puertas en forma paciente y asertiva durante muchísimo tiempo y está solo en esto. Lamentablemente, sentimos que a veces se necesita mucho más apoyo, no solo de los países limítrofes, sino de todos los países que integran la ruta migrante, para que todos en conjunto tomen una decisión que se pueda implementar en el plazo inmediato y no en mediano y largo plazo. Acá no estamos hablando de modificar o actualizar políticas públicas de todos los países que conforman la ruta de migración para ver que haya una mejora en cuánto tiempo. No, la mejora tiene que ser mañana, porque la situación es hoy. Entonces, Panamá ha sido sumamente asertivo, ha hecho cantidad de reuniones de diálogo y obviamente le tocará tomar
resoluciones a él para tratar de proteger también el país. Pero acá hay algo importante que siempre decimos. O sea, Panamá al final termina siendo el afectado de cantidad de actividades ilícitas que no se generan en Panamá. La cocaína no se produce en Panamá y tampoco el destino final de venta es Panamá. Panamá es tránsito. La migración está pasando lo mismo. Los temas de comercio ilícito, de contrabando y falsificación, lo mismo. Panamá no los produce, pasan por acá. Los temas de blanqueo, exactamente igual. Entonces, Panamá al final parece ser como el centro de uso y de abuso de las actividades criminales a nivel transnacional, ¿no? Y convergen acá. Por eso es que es necesario que estas luchas o estas discusiones se hagan afuera de Panamá para prevenir que lleguen a Panamá. Pero sin lugar a dudas le va a tocar tomar una decisión al respecto. Si no se hace eso específicamente, si de las palabras no se llega a la acción, ¿qué pudiera pasar en los próximos meses en un escenario como el que tenemos hoy en día? Yo creo que se va a intensificar más porque no hemos visto que baje el flujo de la migración y esto también puede estar relacionado a que algunas estructuras criminales en los países de origen, principalmente en países de Sudamérica, estén generando cierta conflictividad para que eso obligue a más personas a dejar esos países, porque lo que dijimos al inicio de esta charla, para el crimen organizado cada persona es una posibilidad de ganar dinero, entonces necesitan más personas en el flujo migrante para ganar más dinero y la forma de generar ese aumento de personas y de migrantes es aumentar la conflictividad social y aumentar la falta de oportunidades en los países de orígenes o en los pequeños poblados de origen de estas personas. Entonces eso va a ir aumentando si no se logra hacer algo en esos lugares de origen. O sea, Panamá en este momento no está siendo tanto el problema, hay que ir a los lugares de orígenes de esta migración y trabajar ahí muy fuertemente para evitar que lleguen a Panamá. Bueno, muchas gracias, Alejo Campos, director regional de Crime Stopper. Yo creo que es un tema muy sensitivo, muy preocupante. ¿Qué podemos hacer como nación? Bueno, es que no podemos actuar solos. Definitivamente se requiere de todos estos países a lo largo de esta ruta de estos migrantes irregulares que, como bien lo ha planteado Alejo, no es que quieren, están obligados. Su país los ha expulsado y mantienen la esperanza de llegar a un lugar que llamarán su casa si es que logran llegar a ese lugar. Muchas gracias, Alejo, por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.